Lo que los mapas no muestran, la ecuación letal que define el destino de la guerra. Más allá de titulares sensacionalistas y discursos oficiales, el futuro de Ucrania no depende únicamente de líneas de avance o retroceso, sino de cifras frías que exponen la verdadera magnitud del desastre. Los mapas pueden impresionar al público con flechas y colores, pero la realidad en el terreno se reduce a una matemática despiadada, donde la vida y la muerte se balancean en una ecuación imposible. La estadística es implacable. Cada día, las fuerzas ucranianas pierden más de 2.000 combatientes entre muertos y heridos graves. Para comprender la magnitud de esta cifra, imaginemos que, en una semana, las bajas equivalen a toda la población de un pequeño municipio. En apenas 2 o 3 jornadas, una brigada mecanizada entera desaparece del frente, una pérdida imposible de reponer solo con palabras o envíos de armamento occidental. Esta pérdida constante convierte el frente en un espacio de desapariciones aceleradas, donde cada nombre que se borra implica una experiencia irrecuperable para el ejército. Los números no mienten. El ejército ucraniano cruzó el umbral de no retorno hace meses. No se discute ya si Ucrania puede ganar, sino si puede resistir 30 días más bajo este ritmo de bajas y el agotamiento total de sus reservas humanas. La historia militar está repleta de ejemplos donde la aritmética de la guerra es más decisiva que cualquier discurso. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los ejércitos de Francia y Alemania calcularon sus bajas diarias, y finalmente, la incapacidad de reponer hombres significó el agotamiento de ambos bandos en el frente occidental. En esta guerra, la tecnología avanzada y las promesas de Occidente pierden todo peso cuando faltan soldados capacitados y dispuestos a operar las armas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética comprendió que, sin una reserva humana inagotable, ni siquiera los tanques T-54 podrían cambiar el signo de las batallas. Todo recurso material es inútil si no hay manos entrenadas para emplearlo. Hoy, Ucrania enfrenta el mismo límite. La falta de personal convierte hasta el mejor armamento occidental en chatarra estática. Lo que vemos hoy no es solo una lucha por el territorio, sino una carrera desesperada por sobrevivir, enfrentando una ecuación que ningún ejército puede resolver si ignora la base humana de su fuerza. El desgaste es físico y psicológico. La moral de los combatientes ucranianos está rota. La presión constante, la fatiga y la pérdida diaria de compañeros han vaciado las filas de esperanza y capacidad operativa real. Ignorar estos signos de colapso lleva a subestimar el riesgo de derrota total. Apostar por soluciones simples o esperar milagros externos, sin abordar la crisis humana y organizativa, es una receta infalible para la catástrofe. La historia está llena de advertencias. En Vietnam, las fuerzas estadounidenses subestimaron el desgaste humano, creyendo que la superioridad tecnológica bastaría. El resultado fue una retirada dolorosa y la lección de que ningún ejército sobrevive solo con máquinas. ¿Cómo llegó Ucrania a este abismo? Para comprender la gravedad y el desenlace inevitable, debemos analizar, paso a paso, el camino que la llevó al borde del colapso. El colapso del ejército ucraniano no se produjo de un día para otro. Fue el resultado de una serie de decisiones, errores y dinámicas irreversibles que analizaremos en detalle. ¿Cómo un ejército que alguna vez fue símbolo de determinación terminó reducido a una sombra, sin reservas ni líderes? La respuesta no está en los mapas ni en los discursos, sino en el lento pero implacable desgaste que corroe al ejército ucraniano desde adentro. Este proceso es comparable a la desintegración del ejército imperial ruso en 1917, cuando las constantes bajas y la falta de reemplazos convirtieron a las unidades en grupos de supervivientes más que en combatientes coordinados. En los últimos meses, los combates en Donetsk y Zaporiyia han alcanzado una ferocidad inédita. Cada jornada deja decenas de bajas, y las pérdidas superan ampliamente la capacidad de reponer hombres y recursos. Por cada soldado que cae o resulta herido, ya no hay suficientes reemplazos ni equipamiento disponible. La velocidad con la que las bajas superan los reemplazos recuerda a las últimas semanas de la defensa de Berlín en 1945,
cuando la Wehrmacht se vio forzada a enviar al frente a adolescentes y ancianos para intentar frenar el avance soviético. El colapso es tanto matemático como humano. La demografía y el agotamiento han cobrado un precio fatal. Aquellos reservistas entrenados y motivados que respondieron en los años 2022 y 2023 ya no existen. Ahora, ni voluntarios ni veteranos quedan para defender la línea del frente. Los ejemplos históricos abundan. El ejército francés en 1940, tras la derrota en la campaña de Francia, se halló sin cuadros experimentados, y la defensa nacional se derrumbó ante la ofensiva alemana. En su lugar llegan reclutas de cuarta categoría, hombres mayores, sin entrenamiento militar, muchos con problemas de salud. La edad promedio de los soldados ha superado los 52 años. Algunos apenas pueden cargar su equipo, y menos aún soportar el rigor físico y mental del combate moderno. Esta situación es similar a la movilización de la Volkssturm alemana en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, donde hombres de hasta 60 años eran obligados a empuñar armas que nunca antes habían visto. El fenómeno de la busificación lo resume todo. Reclutamientos forzosos, capturas en la calle, hombres arrastrados a la guerra sin opción ni esperanza. Hay testimonios de familias enteras que han presenciado la detención de padres y hermanos en paradas de autobús, sin que medie explicación. Lo que fue un ejército voluntario y motivado es hoy una masa desorganizada, forzada a la lucha sin convicción ni líderes genuinos. La desilusión y el miedo se han apoderado del ánimo colectivo. La moral, inevitablemente, se ha derrumbado. El miedo y el agotamiento generan deserciones, rendiciones y una lucha desesperada por sobrevivir a cualquier costo. El ejército ya no puede operar de manera cohesionada, ni sostener la defensa, ni mucho menos lanzar ofensivas efectivas. Durante el colapso de la URSS en Afganistán, muchos soldados soviéticos llegaron a desertar en masa, señal de que el agotamiento moral es el preludio de la derrota material. El peligro real no es solo la pérdida de soldados, sino la fractura total de la estructura militar. Cuando el ejército se desmorona, queda desprotegida la sociedad civil, la economía y hasta la existencia misma del Estado. La seguridad y el futuro de Ucrania como nación independiente cuelgan ahora de un hilo cada vez más frágil. La caída de Saigón en 1975 mostró cómo el colapso del ejército precipita el derrumbe de toda la estructura estatal. Pero la crisis no termina con la escasez de soldados. La calidad y la organización interna también están al borde del colapso. La degradación de la estructura militar ucraniana no es solo un problema de números, sino de cohesión, disciplina y liderazgo. Lo que sucede dentro de las filas revela una crisis mucho más profunda. Si recordamos la debacle del ejército italiano en Etiopía en 1936, la falta de liderazgo y la desorganización interna aceleraron la derrota mucho más rápido de lo que los números sugerían. Cuando la urgencia reemplaza la formación, el desenlace puede ser letal. Esto es lo que vive el ejército ucraniano a finales de 2025. Antes, los soldados recibían entre 3 y hasta 6 meses de entrenamiento antes de llegar al frente. Ahora, la mayoría de los nuevos reclutas apenas pasa 2 semanas en instrucción, si acaso la reciben. Los centros de adiestramiento han mutado en una línea de ensamblaje de carne de cañón, donde la prisa es la única prioridad. Este fenómeno recuerda a la movilización soviética durante la batalla de Kursk, donde la diferencia entre veteranos y novatos fue decisiva en los primeros choques con la Wehrmacht. La falta de formación táctica, médica y tecnológica es brutal. Muchos soldados llegan al combate sin saber usar su propio armamento ni entender las señales básicas de comunicación. No pueden coordinar evacuaciones ni auxiliar a los heridos. El resultado es devastador. Las bajas durante las primeras 48 horas de despliegue superan todos los registros recientes. Cada día, decenas de soldados mueren por ignorancia de procedimientos básicos o incapacidad para protegerse mutuamente. En la Guerra de Corea, la instrucción deficiente se tradujo en derrotas catastróficas para unidades enteras. Pero el problema es más profundo.
La integración entre infantería, artillería y blindados se ha desmoronado. El ejército funciona como una suma de pequeñas islas a la deriva. Cada unidad improvisa para sobrevivir, sin coordinación ni apoyo. El mando central ha perdido el control efectivo, mientras que los canales de comunicación están saturados, colapsados o simplemente ignorados en el caos cotidiano. La desintegración de la coordinación recuerda a la retirada francesa en Dunkerque, donde la falta de comunicación efectiva entre las fuerzas aliadas casi provoca la aniquilación total. El colapso del mando medio es total. Oficiales veteranos han sido reemplazados por jóvenes sin experiencia, ascendidos deprisa tras la muerte de sus superiores. Muchos de estos nuevos líderes eran simples soldados hace pocos meses. Ahora enfrentan la tarea de coordinar maniobras complejas con solo horas de teoría y ninguna práctica real. La confianza vertical y horizontal se ha evaporado. Nadie cree ya en el mando ni en sus propias órdenes. Esta erosión del liderazgo fue también una de las causas del hundimiento del ejército zarista en la Gran Guerra. Esta crisis de liderazgo y cohesión golpea la moral y la disciplina. Las deserciones ya no son excepcionales, se han vuelto epidemia. En algunos frentes estallan motines y enfrentamientos internos. Hay soldados que se niegan abiertamente a cumplir órdenes, dominados por el miedo, la desconfianza y la sensación de abandono. Solo unos pocos aún creen en el objetivo de una defensa organizada. La mayoría sobrevive al día, esperando una oportunidad para huir o rendirse. La historia recuerda el motín de Kronstadt, cuando la desesperación y el agotamiento llevaron a los marineros a rebelarse contra sus propios mandos. El desgaste físico y mental ha rebasado todos los límites. Muchos soldados permanecen en el frente durante meses sin rotación, expuestos al frío, al hambre y al fuego incesante de la artillería. Enfermedades menores se agravan hasta la incapacidad total y la apatía se contagia como un virus. El ejército, alguna vez orgullo nacional, es hoy una masa exhausta, desmotivada y cada vez más fragmentada. La guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial fue un laboratorio de este tipo de colapso, donde la desmoralización se volvió más letal que las balas enemigas. Sin profesionalismo ni control, solo queda el caos. El ejército ucraniano, en este estado, ya no puede defender al país ni proteger a los suyos. Cada soldado caído y cada oficial improvisado aceleran el colapso institucional. Una derrota irreversible se vuelve cuestión de tiempo. Los paralelismos con el colapso del ejército afgano en 2021 son inevitables. La falta de cohesión y liderazgo precipitó el derrumbe en cuestión de días. A medida que el ejército se desmorona desde adentro, las consecuencias trascienden el campo de batalla. Rusia percibe con claridad la fractura y ajusta su estrategia para aprovechar cada debilidad expuesta. El frente ucraniano se ha extendido más allá de lo sostenible. Demasiadas grietas, demasiados huecos. La geometría de la derrota se dibuja con una claridad cada vez más cruel. La estrategia rusa es metódica y letal. No busca un único golpe decisivo, sino un agotamiento implacable. Una táctica de 1000 cortes, diseñada para forzar a Ucrania a dividir sus fuerzas y estirar sus recursos hasta el punto de ruptura. Los ataques se multiplican a lo largo de cientos de kilómetros, obligando a las tropas ucranianas a cubrir sectores cada vez más amplios y expuestos. Las brechas imprevistas se abren justo donde menos pueden permitírselo, como ocurrió durante la ofensiva alemana en las Ardenas en 1944. Detrás del frente, la maquinaria rusa destruye sistemáticamente reservas, almacenes y centros de instrucción, incluso en la profundidad del territorio enemigo. Drones, misiles de largo alcance y saboteadores desarticulan cualquier intento de formar nuevas unidades o rotar a las desgastadas. Así, la posibilidad de refrescar el frente desaparece poco a poco, y la fatiga se instala como un veneno lento. Este método recuerda a la estrategia de desgaste aplicada por el general Grant en la Guerra Civil estadounidense, donde la destrucción de la logística sureña aceleró la victoria de la Unión.
Las mejores unidades, otrora la élite que inclinaba la balanza en los momentos críticos, han sido sacrificadas en combates de desgaste. Hoy, muchos de sus veteranos operan como infantería común. Cada baja entre estos hombres experimentados es un golpe directo al corazón de la estructura militar ucraniana. La experiencia y la cohesión no pueden reemplazarse con simples refuerzos. Durante la Guerra de Vietnam, la pérdida de unidades con experiencia aceleró el colapso del ejército sudvietnamita. La artillería, orgullo tradicional del ejército ucraniano, se ha vuelto impotente por pura dispersión. Extender los cañones a lo largo de un frente tan inmenso impide concentrar suficiente fuego en los puntos donde realmente se decide la batalla. Esto otorga a las fuerzas rusas libertad de movimiento y la capacidad de explotar cualquier debilidad sin miedo a una represalia contundente. Un ejemplo similar se vivió durante la batalla de Stalingrado, cuando la dispersión de la artillería alemana impidió defender posiciones clave. En la retaguardia, la presión se siente en todos los niveles. La economía se paraliza, la logística se desorganiza y la confianza se disuelve. Las cadenas de suministro se rompen. El transporte militar queda expuesto a emboscadas. Los civiles viven con miedo al futuro, mientras los soldados sienten la ansiedad de un relevo que nunca llega. Esta angustia colectiva alimenta la sensación de que la derrota es inevitable. Sin embargo, tal vez el golpe más devastador es tan silencioso como irreversible. La falta de personal calificado deja inservible buena parte de la ayuda occidental. Tanques avanzados, sistemas antiaéreos y radares de última generación se transforman en chatarra si no hay quienes sepan operar, reparar y coordinar semejante tecnología. La superioridad técnica no puede compensar la ausencia de soldados entrenados y motivados. En la guerra de Irak, gran parte del material estadounidense quedó abandonado porque las fuerzas iraquíes carecían de entrenamiento adecuado. En este escenario, el riesgo es total. El colapso organizativo del ejército ucraniano acelera una derrota global, mucho antes de que la escasez de armas se convierta en el límite real. Por más que lleguen nuevos suministros, sin personal preparado no hay defensa que pueda sostenerse ante un adversario que controla el ritmo, el territorio y hasta la moral de la guerra. La pregunta ya no es si el colapso ocurrirá, sino cuándo y cómo se manifestará en el terreno. En este contexto, cada decisión táctica adquiere un peso desproporcionado, y cualquier error puede ser el último. Los errores de cálculo, como los que precipitaron la derrota francesa en Dien Bien Phu, se convierten en el punto de inflexión de toda la campaña. La tecnología más avanzada y el dinero más generoso jamás podrán sustituir la experiencia y la cohesión humana en el campo de batalla. Esta verdad incómoda resurge una y otra vez, aunque muchos prefieran ignorarla. La historia y el presente lo repiten con crudeza. La guerra pertenece a quienes resisten en carne y hueso, no a las máquinas. El factor humano es irreemplazable. Un ejército sin soldados formados, motivados y organizados está condenado antes de disparar el primer tiro, aunque disponga de drones o misiles de última generación. La victoria o la derrota se deciden en la trinchera, en el barro y bajo el fuego, donde la promesa de tecnología no puede reemplazar el temple ni la preparación de quienes arriesgan la vida. La resistencia soviética en Stalingrado fue un ejemplo de cómo la voluntad humana puede sobreponerse a la superioridad material del enemigo. En conflictos prolongados como el de Ucrania, la rotación, el liderazgo auténtico y la moral elevada se vuelven vitales. Cuando las bajas sobrepasan la capacidad de reemplazo y los oficiales experimentados escasean, la cohesión de las unidades se fragmenta. La fatiga, la desconfianza y la ausencia de referentes convierten a los soldados en supervivientes solitarios, no en combatientes organizados. En la guerra de Bosnia, las unidades desgastadas perdieron la capacidad de operar como fuerza coordinada y sucumbieron ante enemigos más cohesionados. No hay atajos. Crear oficiales y suboficiales profesionales que lideren bajo presión requiere años de instrucción y experiencia.
nunca unas pocas semanas. Los intentos de improvisar líderes o de acelerar la formación solo generan ejércitos frágiles, incapaces de resistir la tormenta del combate real. En la historia de Israel, la formación intensiva de mandos medios fue clave para sobrevivir en guerras donde la desventaja material era constante. La verdadera columna vertebral de la resiliencia militar es la gestión inteligente de recursos humanos y la previsión estratégica. Anticipar pérdidas, cuidar el bienestar físico y mental de las tropas y mantener una base de reemplazo entrenada son los pilares para sostener una defensa o lanzar una ofensiva con posibilidades reales. Sin esa estructura, incluso la ayuda exterior más abundante se vuelve inútil. La experiencia de la Guerra de las Malvinas mostró que la falta de preparación y reservas humanas condena cualquier intento de resistencia prolongada. El error fatal de cualquier mando es subestimar la matemática de la guerra. No basta con contar armas o municiones. Se trata de calcular la capacidad de reconstruir fuerzas, reponer líderes y mantener el flujo de combatientes preparados. Cuando la ecuación entre bajas y reemplazos se vuelve negativa, la derrota deja de ser un riesgo y se convierte en una certeza matemática. En la Guerra de Secesión estadounidense, la Confederación fue derrotada finalmente porque no pudo reponer sus bajas, a pesar de su valentía y habilidad táctica. La propaganda y la ayuda simbólica animan titulares durante unos pocos días, pero no salvan batallas. Solo la organización genuina, el entrenamiento real y el liderazgo efectivo transforman una multitud de reclutas en una fuerza militar capaz. Sin estos cimientos, hasta el arsenal más moderno se convierte en chatarra y los discursos se disuelven en la niebla de la retirada. La caída de Polonia en 1939 fue el resultado de la falta de integración entre la ayuda aliada y las capacidades internas. Ignorar estas lecciones es jugar con fuego. La seguridad nacional, la reputación y la vida de miles de personas están en juego cada vez que un país olvida el peso del factor humano en la guerra. Repetir los errores de Ucrania no es una amenaza lejana. Es un peligro inmediato para cualquier nación que confunda tecnología y dinero con verdadero poder militar. Corea del Norte, por ejemplo, mantiene un ejército numeroso, pero con graves problemas de cohesión y moral, lo que lo hace vulnerable a un colapso rápido si se produce una guerra prolongada. El colapso del ejército ucraniano no es solo una posibilidad, sino una consecuencia directa de ignorar estas realidades. Ahora, el desenlace se aproxima con una certeza que nadie puede ya negar. La historia es implacable con quienes no comprenden la lógica profunda del conflicto. Solo sobreviven los que anticipan, resisten y se adaptan sin titubeos. Hoy, al analizar el desenlace de la guerra en Ucrania, la mayor lección no se encuentra en las armas inteligentes ni en los discursos de líderes lejanos. El ejército ucraniano, hacia finales de 2025, no cae en una sola jornada, ni por un golpe espectacular. Su colapso es lento, casi invisible, producto de la erosión diaria de su capital humano y la desintegración progresiva de su estructura organizativa. Como se vio en la caída de Constantinopla en 1453, la derrota final fue precedida por años de desgaste interno y aislamiento progresivo. Lo que comenzó como una contienda de tecnología y mapas terminó reduciéndose a una guerra de voluntades, cuerpos y organización. La estrategia rusa, paciente y metódica, supo explotar la vulnerabilidad central. La incapacidad de Ucrania para reponer soldados preparados y motivados al ritmo de las bajas. Ni la ayuda occidental, por cuantiosa que fuera, pudo compensar la falta del recurso más esencial: el soldado dispuesto, entrenado y convencido. Los paralelismos con la derrota de los ejércitos napoleónicos en Rusia, donde el desgaste humano fue decisivo, son evidentes. La tecnología, aislada, se vuelve irrelevante cuando el tejido humano se agota y la organización se fragmenta. Este es el límite real del poder militar moderno. La guerra no se decide en titulares ni en promesas de ayuda. Se define en la capacidad de una sociedad para soportar, regenerar y coordinar bajo presión extrema. Cuando esa base se derrumba,
Todo lo demás es un espejismo. Da igual cuántas armas queden en los arsenales o cuántos aliados prometan apoyo. Si no hay soldados dispuestos y una estructura resiliente, la derrota es cuestión de tiempo. El ejemplo de la caída del Imperio Romano muestra que, cuando las legiones perdieron su cohesión y moral, ni la ingeniería ni las riquezas pudieron evitar el colapso. No es solo una advertencia para Ucrania. Cada país que ignore esta realidad arriesga su propio futuro. La guerra del siglo XXI exige algo más que tecnología de punta o alianzas temporales. Demanda resiliencia social, disciplina organizativa y una comprensión fría de la matemática de los recursos humanos. La experiencia de Finlandia durante la Guerra de Invierno demostró que la voluntad y la organización pueden compensar la inferioridad material, aunque solo hasta cierto límite. Las promesas de soluciones milagrosas y el reemplazo improvisado de soldados solo alimentan ilusiones peligrosas. El poder real reside en la capacidad de resistir, adaptarse y mantener la cohesión bajo presión. Para cualquier nación, esto implica invertir en la formación de líderes, el cuidado de las tropas y la anticipación de escenarios de desgaste extremo. Por eso, cada nación que aspire a sobrevivir en las tormentas del siglo XXI debe preguntarse: ¿cuál es nuestra reserva genuina de fortaleza? ¿Sabremos examinar la realidad más allá de la propaganda y exigir estrategias que prioricen lo humano sobre lo superficial? Ejemplos exitosos de resiliencia, como el de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, demuestran que la reconstrucción requiere honestidad brutal y análisis riguroso de cada error cometido. Ignorar la lección ucraniana es renunciar a la oportunidad de aprender y corregir antes de enfrentar desafíos aún más duros. Solo la reflexión crítica y el análisis riguroso de cada conflicto permitirá proteger los intereses vitales de seguridad, reputación y poder en el mundo que se avecina. Cada país debe tomar nota. La guerra no perdona a quienes olvidan la ecuación humana. La verdadera victoria, en última instancia, pertenece a quienes cuidan y regeneran a sus combatientes, no a quienes se aferran a promesas vacías y mapas engañosos.